Buen día, estimados estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ustedes ya me conocen. Les habla el licenciado John Donato Díaz Yauricaza, docente de la institución educativa particular Encinas 21. Hoy día vamos a desarrollar un tema bastante interesante para cada uno de ustedes, ¿no? Y seguramente tú ya tienes en mente de qué vamos a tratar. Vamos a tratar acerca del territorio peruano. Vamos a hablar de nuestro país, del cómo está ubicado, dónde está ubicado, con quiénes limita. Listo. Para ello vamos a proyectar un video relacionado a nuestro tema. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria, el programa que te explica facilito los cursos que llevas en el cole. Ya sabemos que el Perú es un país mega diverso, que tenemos la mayor cantidad de especies de mariposas y de aves, y que nuestras culturas preincas fueron realmente alucinantes. Pero, ¿cuánto sabes ahora del territorio peruano? Por ejemplo, ¿sabías que nuestro actual mapa del Perú no era así desde un inicio? Por eso presta atención al capítulo de hoy, la evolución del territorio peruano. En el siglo XIII surgió el Tahuantinsuyo, o Imperio de los Incas, que se extendió por los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. En 1542, el rey Carlos I creó el virreinato en el Perú y nombró como primer virrey a Blasco Núñez de Vela. Desde la época del virreinato hasta la época republicana, el mapa del Perú fue pasando por modificaciones, cediendo territorio a otros países, algunas veces de manera pacífica y otras luego de perder algunas guerras. Actualmente el Perú cuenta con 1.854 distritos, 195 provincias y 26 regiones, de los cuales muchos no se encuentran bien delimitados, lo que genera problemas a la hora de realizar obras o proyectos urbanísticos y explotación de recursos naturales. El Perú ha cambiado mucho, muchísimo, y no solamente me refiero al sentido geográfico, como hemos aprendido en el programa, sino también demográfico y psicográfico. Demográfico quiere decir la cantidad, tanto aumentado o disminuido la población, y psicográfico lo que refiere a la manera de creer, pensar y de vivir de la gente. Por otro lado, podemos reflexionar de muchas cosas, de la justicia, la solidaridad, los valores, pero una cosa que me gusta compartir y hablar con mis amigos es sobre cómo hacemos y qué hacemos nosotros para limpiar y mantener cuidada nuestra ciudad. Por ejemplo, cada vez que comemos una fruta, tomamos agua, por ejemplo, en una botella de plástico como esta, comemos una galleta o cualquier cosa, ¿a dónde va la envoltura o la cáscara? Obviamente que a la basura. Y si no hay un tacho de basura cerca de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues llevar la botella o aquel recipiente o cáscara en los bolsillos hasta encontrar un lugar donde depositarlos. ¿Es difícil hacer esto? Obviamente que no. Y como dijo una persona alguna vez, si no quieres limpiar, no ensucies. Así que, ¿lo haces? Espero que sí, y que mantengas este hábito y lo compartas con otras personas. No lo olvides. ¿Sabías que la carretera panamericana es la más larga del mundo? Esta carretera se empezó en el año 1923. Se extiende desde Alaska, en los Estados Unidos, hasta Buenos Aires, en Argentina, atravesando más de 20 países del continente. Mide aproximadamente 48.000 kilómetros, convirtiéndola en la más larga del mundo, y su punto más alto está en Costa Rica, a 3.505 metros de altura, desde donde se puede contemplar el Océano Pacífico y el Atlántico, siempre y cuando el cielo esté despejado. Ahora ya lo sabes. Hemos visto cómo el territorio peruano ha ido cambiando con el tiempo y además cómo funcionan las unidades territoriales administrativas, desde los distritos hasta las regiones. Y así, amigos, terminamos un capítulo más de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía. Espero que la información te haya ayudado a comprender. Bien, visto el video, has podido tener un mayor conocimiento de nuestro país, dónde está ubicado, y vamos a iniciar a desarrollar nuestra sesión de clases. Geografía política del Perú. Ubicación. Vamos a ubicar dónde está nuestro país. Perú, ¿no? Nuestro país, Perú. El Perú está ubicado en la parte occidental
y central de América del Sur. En la parte occidental y central de América del Sur. Por eso tenemos básicamente una variedad de climas. Tenemos una variedad de fauna y también tenemos una variedad de costumbres. ¿Ya? Perú tiene una extensión de 285.216 kilómetros cuadrados. Además del dominio de las 200 millas de mar peruano o del mar de Grau. Perú está ubicado entonces en la parte occidental de América del Sur, ¿ya? En la parte occidental. De igual forma está en el hemisferio sur en referencia al ecuador terrestre, porque habitualmente cuando vienen en preguntas dicen ubicación de Perú en referencia al meridiano de Greenwich. Está en referencia del meridiano de Greenwich al lado occidental o al oeste, para que me entiendas mejor, ¿ya? Y en referencia al ecuador terrestre estamos al sur, al lado austral, ¿ya? Perú, ahí está ubicado el Perú. Obviamente al litoral del Océano Pacífico, al litoral del Océano Pacífico. Seguimos. Profesor, ¿y con quiénes limita Perú o nuestro país? Básicamente limita con 5 países y en este caso el Océano Pacífico. Por el norte, básicamente entre Tumbes, está limitando con Ecuador. Por el noreste estamos limitando con nuestros hermanos de Colombia. Por el este con el país brasileño. Por el sureste con el país boliviano. Por el sur con el país con quien bastante nos queremos, Chile. Y por el oeste con el Océano Pacífico o denominado Mar de Grau. Entonces, muchachos, para tener conocimiento, el Perú limita con 5 países y el Océano Pacífico. Profesor, ¿y qué puntos notables o qué datos notables podemos encontrar en el Perú? El punto más bajo que tiene el Perú es la depresión de Bayobar, Piura, en el norte del Perú. ¿Ya? El punto más alto es el nevado del Huascarán, 67-68, para que no te olvides, 67-68, secuencia numérica, ¿ya? 67-68, el Huascarán, es el punto más alto que existe, ¿ya? El lugar más lluvioso del Perú es el Valle de Quinsemil, que está básicamente en el Cusco, El lugar más caluroso del Perú es Neyuya, que está en Ucayali, 41 grados, un horno. Y el lugar más frío del Perú tenemos a Chuapalca, que está en el sur, Tacna, menos 75 grados. Entonces, en imagen tú también ves, profesor, ¿y qué hace el Nevado del Alpamayo? El Nevado del Alpamayo es el nevado más hermoso que existe en el Perú y a nivel mundial. Seguimos entonces. Población del Perú. Su población del Perú, de acuerdo al último censo del año 2017, es de 31.237.385 habitantes. Esa es nuestra población en el Perú. Ese mismo hecho hace que el Perú sea el 5.º país más poblado de América del Sur y el 6.º dentro de América Latina. ¿Qué más? En extensión territorial, dentro de lo que es América, dentro del continente americano, Perú es el 6.º país que tiene mayor extensión territorial. Seguimos entonces. Puntos extremos del Perú. Ahora sí, las cosas se ponen un poco más fuertes. Puntos extremos del Perú. En el norte, denominado septentrional. En el sur, denominado meridional. En el este, denominado oriental. Y en el oeste, denominado occidental. ¿Ya? Iniciamos. El punto más extremo en el norte es, en este caso, el río Putumayo.
ya el río Putumayo, que está ubicado en el departamento de Loreto. En el sur, tenemos en el sur Tacna, ¿no es cierto? El hito número 1 de la Concordia. Hito número 1 de la Concordia. Hasta ese lugar abarca nuestro país, Perú. Oriente, está básicamente la frontera con Bolivia, ya en Madre de Dios, en el departamento de Madre de Dios, que específicamente es en la provincia de Tambopata, en la boca del río Ear, Y en el oriente, en el más oeste, tenemos lo que es Piura, denominado la punta de balcones, Entonces, para no olvidar, en el norte tenemos el punto extremo, el río Putumayo. En el sur, el hito número 1 de la Concordia. En el oriente tenemos la boca del río Ear. En el occidente, la punta de balcones, Piura. Esos son los puntos extremos de nuestro país. Seguimos. Ahora, de acuerdo a la Constitución Política del Perú del año 1993, nuestro país es republicano, unitario y descentralizado. Ese mismo hecho hace que en el Perú tengamos 24 departamentos, más una provincia constitucional que es el Callao, 196 provincias y 1854 distritos. ¿Ya? Profesor, Huancavelica tiene 7 provincias y 100 distritos. Dentro de todo, la región Huancavelica entonces tiene 7 provincias y 100 distritos. ¿Ya? Listo, angelitos. Seguimos. Límites del Perú. Norte. ¿Qué regiones limitan con el hermano país de Ecuador? Limita el departamento de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. 5 países que limitan con Ecuador. Noroeste, Colombia, solamente un país, Loreto. Y por cierto, ¿no? Loreto es el país más extenso dentro del Perú. Por el este, Brasil, tenemos 3 departamentos. Loreto, Ucayali y Madre de Dios, 3 departamentos. Por el sureste, con Bolivia, tenemos 3 departamentos. Madre de Dios, Puno y Tacna. Inclusive, dentro de lo que es Puno, compartimos nuestro lago, el lago Titicaca. ¿Ya? Por el sur, tenemos con el país de Chile y el único departamento es Tacna. Por el oeste, con el mar peruano, aquí tenemos los departamentos Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna. ¿Ya? Arequipa, Moquegua y Tacna. Es la extensión desde el norte hasta el sur. Desde Tumbes hasta Tacna, con el mar peruano. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre frontera y límite? Pregunta de examen. Frontera se refiere a una región. Límite es básicamente el lugar de la división dentro de un país. ¿Ya? Seguimos. Accidentes limítrofes dentro del Perú. Con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Dentro de ellos tenemos accidentes geográficos que nos dividen. A excepción con Chile. Con Chile es artificial, solamente son hitos que nos dividen. Por ejemplo, con Ecuador tenemos el río Zarumilla. Por eso, dentro del territorio peruano, el río Zarumilla es un río binacional. ¿Ya? De igual forma tenemos el río Chira, que está básicamente con Piura. Con Colombia tenemos los ríos de Putumayo y Amazonas. Ahí nos divide. Con Brasil, los ríos de Amazonas, Yarabí, ¿ya? Son los más clásicos. Con Bolivia, el río Ear y el lago Titicaca. Si tú puedes ver, por ejemplo, en el mapita, ahí está el lago Titicaca, que está dividido con 2 países. Y el río Desaguadero. El río Desaguadero se le denomina así porque es el río por donde desemboca el lago Titicaca. ¿Ya? Tipos de fronteras, naturales o estratégicas y artificiales.
Por ejemplo, en Huancavelica vamos a hacer la diferencia. El río Echu divide básicamente San Cristóbal y Santa Ana. Eso es natural, el río los divide. Artificial, por ejemplo, entre el país de Chile y Perú, que solamente la división es a través de hitos, no hay nada natural, hitos. ¿Ya? Ahí está, mira, ¿ve? Bien claro, dice ahí el punto de la concordia entre el departamento de Tacna. ¿Ya? Esos son los que nos separan entre Perú y Chile. Seguimos. Tenemos los tratados fronterizos. ¿Qué presidente los firmó? ¿Cuándo se firmó? Y básicamente todos ellos nos ayudan a que nosotros podamos entender mejor. En historia, sabemos muy bien que el Perú ha cedido demasiado territorio, ya sea en este caso a Chile, a Ecuador, a Colombia, a Bolivia y hasta el mismo Brasil. Para que todas esas cosas no sucedan, tenemos tratados donde que establecen el lugar de Perú o los límites y las fronteras hasta donde abarca nuestro territorio peruano. Con Brasil tenemos el Tratado Velarde o Río Branco, 1909, firmado en el gobierno de, en este caso, Hernán Velarde José y Silva Paranos. Sabemos muy bien que los departamentos limítrofes entre Perú y Brasil son Loreto, Ucayali y Madre de Dios, 3 departamentos. Con Bolivia tenemos el denominado Tratado de Polo Bustamante, en el gobierno de Salomón Polo Daniel y Sánchez Bustamante. Por eso se le denomina ese tratado. Sabemos muy bien que en este caso, con Bolivia tenemos 3 departamentos que son fronteras. En este caso, Madre de Dios, Puno y tal. Colombia, tenemos el acuerdo de Salomón Lozano, 1922. En el gobierno de Alberto Salomón y Fabio Lozano. El único departamento que es frontera o que limita con Colombia es Loreto. Chile, el Tratado de Lima, 1929, ¿no? 1929. Esto se dio en el gobierno en el famoso oncenio de Leguía, ¿no? Donde que se decidió que definitivamente Arica pertenezca a Chile y Tacna perteneciera a Perú. El Tratado de Lima de 1929. Por último tenemos el tratado o el protocolo de paz, de amistad y límites del Río Janeiro, que se firmó en el año 1942 y ratificado en el año 1998 en el gobierno de Alberto Fujimori. Sabemos muy bien que en este caso Piura, Tumbes, Cajamarca son departamentos fronterizos con el país ecuatoriano. Bien, jovencitos, eso sería todo por hoy, esperando que de verdad lo compartido sea de su agrado. Lo poco que se hace es para poder satisfacer la parte académica de cada uno de ustedes. Mientras tanto, cuídense bastante y mantengamos los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud. Muchas gracias.